Era una noche fría y húmeda cuando me dirigí a la morgue. El viento aullaba contra las ventanas y la lluvia golpeaba contra el techo como si quisiera entrar. Como médico forense, estaba acostumbrado a trabajar en entornos sombríos, pero esa noche, una sensación de inquietud me recorría la espalda. Había un nuevo caso. Un hombre joven encontrado sin vida en un callejón oscuro. Las causas del fallecimiento eran indeterminadas y había algo extraño en la escena del crimen que no podían explicarse. Al entrar en la morgue, encendí las luces fluorescentes, iluminando así la fría sala de autopsias. El cuerpo yacía sobre la mesa de acero inoxidable, cubierto por una sábana blanca. Desdoblé la sábana y comencé mi examen. Mientras examinaba el cuerpo, noté algo extraño. Una serie de cicatrices en la espalda del hombre. Cicatrices que no parecían corresponder a ninguna lesión conocida. Eran finas y regulares, formando un patrón extraño que me desconcertó. De repente, la luz parpadeó y se apagó, sumiendo la morgue en una oscuridad total. Al principio, no le di importancia, pensando que se trataba de un corte de luz, pero entonces escuché un ruido débil, como un susurro. Giré la cabeza hacia el cuerpo y mis ojos se abrieron de par en par. El cuerpo se estaba moviendo. El cadáver se incorporó lentamente, sus ojos vacíos, fijos en mí. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal. Intenté gritar, pero mi voz se perdió en mi garganta. El cuerpo se levantó de la mesa y comenzó a caminar hacia mí. Traté de encender mi teléfono, pero la batería estaba agotada. La oscuridad era total y solo podía escuchar los pasos pesados del cadáver que se acercaba cada vez más y cada vez más. De repente, la puerta de la morgue se abrió de golpe y una ráfaga de viento helado entró en la habitación. El cadáver se detuvo y giró hacia la puerta. Luego, desapareció en la oscuridad, así volátilmente como de un parpadeo. A la mañana siguiente, cuando llegó la policía, me contaron una historia que me dejó helado. Resulta que el hombre que había examinado pertenecía a una secta satánica. Las cicatrices en su espalda eran marcas de rituales y se rumoreaba que había sido utilizado en un sacrificio. La policía me explicó que la secta era conocida por realizar rituales oscuros en los que resucitaban a los cadáveres. Creían que al traer a alguien de vuelta a la vida, podían obtener un poder inmenso. Me quedé atónito. Había sido testigo de un ritual satánico. Había visto a un cadáver volver a la vida. De algo estaba seguro, Alex. Y es que desde ese momento, nunca volvería a ser el mismo. Desde aquella noche, siempre que estoy en la morgue, no puedo evitar sentir una sensación de inquietud. Me pregunto si alguna vez volveré a ver a aquel cadáver andante. Era una noche fría y húmeda. La neblina se adentraba por las ventanas de la morgue, creando una atmósfera opresiva. Había terminado mi informe y me disponía a retirarme. Cuando escuché unos pasos tenues, provenientes del cuarto frío. Dudé un momento, creyendo que mi imaginación me jugaba una mala pasada, pero el sonido se repitió, cada vez más claro. Con el corazón acelerado, me dirigí hacia la puerta y la abrí con cautela. La luz fluorescente parpadeó un par de veces antes de estabilizarse, iluminando la escena
que se me presentó en ese momento. 2 cuerpos yacían sobre las camillas de acero inoxidable, pero lo que me dejó helado fue la posición en la que se encontraban. Uno de los cadáveres, un hombre de mediana edad, tenía el brazo extendido como si estuviera señalando algo, mientras que el otro, una mujer joven, parecía estar sentada, con las piernas cruzadas, una postura imposible para un cuerpo sin vida. Retrocedí un paso, pero mis ojos estaban fijos en aquella macabra escena. ¿Cómo era posible que los cuerpos hubieran cambiado de posición cuando los había dejado en el cuarto frío? Estaban totalmente rígidos, solamente acostados. Descarté la idea de que alguien más hubiera entrado a la morgue, ya que todas las puertas estaban aseguradas. Decidí que lo mejor era salir de allí y volver a la mañana siguiente, acompañado de un colega tal vez. Cerré la puerta y me dirigí a mi oficina, pero los pasos me persiguieron en mis sueños esa noche. A la mañana siguiente, le conté a mi compañero, un hombre experimentado y escéptico, lo que había ocurrido la noche anterior. Al principio se burló de mí, pero ante mi insistencia, accedió a acompañarme al cuarto frío. Abrimos la puerta y entramos. La habitación estaba tal y como la habíamos dejado la noche anterior, o eso creíamos. Los cuerpos ya no estaban ahí. Las camillas estaban vacías, como si nunca hubieran contenido ningún cadáver. Inspeccionamos minuciosamente la morgue, pero no encontramos ni el más mínimo rastro de los cuerpos desaparecidos, ni una sola mancha de sangre, ni una hebra de cabello, nada. Era como si los cuerpos se hubieran evaporado en el aire. Informé de lo sucedido a la policía, pero no me tomaron en serio. Me dijeron que probablemente había sufrido una alucinación causada por el estrés. Sin embargo, yo sabía que lo que había visto era real. Desde aquel día, no he vuelto a ser el mismo. Desde aquel día, tengo un miedo que siempre me acompaña, Alex. La imagen de aquellos cuerpos moviéndose por sí solos me atormenta día y noche. A veces, cuando estoy solo en mi casa, creo escuchar los mismos pasos que escuché en la morgue. Y siempre que entro en una habitación oscura, no puedo evitar mirar a mi alrededor, buscando cualquier movimiento sospechoso. He leído libros sobre fenómenos paranormales, he consultado a médiums y he visitado psiquiatras, pero nadie ha podido darme una explicación lógica a lo que sucedió. Algunos dicen que los espíritus de los fallecidos pueden manifestarse de formas extrañas, mientras que otros sugieren que podría haber sido obra de una fuerza sobrenatural. Lo único que sé con certeza es que esa noche en la morgue vi algo que no puedo explicar, y aunque han pasado muchos años desde entonces, todavía siento un escalofrío cada vez que pienso en la danza de aquellos cadáveres. La morgue era un lugar que conocía como la palma de mi mano. Años de autopsias me habían acostumbrado a la fría soledad de aquel lugar, el olor penetrante de los desinfectantes y a la macabra belleza de la anatomía humana. Sin embargo, aquella noche iba a ser todo diferente. Tenía sobre la mesa de autopsias el cuerpo de un niño, un pequeño ser que había sido arrebatado de la vida de una manera muy trágica. Mientras examinaba su cuerpo, tratando de encontrar alguna pista que me permitiera determinar la causa de su fallecimiento, escuché un sonido que me heló la sangre. Una risita infantil. Al principio, creí que esto me lo estaba imaginando en mi mente, producto tal vez del cansancio y del estrés del trabajo.
pero el sonido se repitió, más claro esta vez, como si alguien estuviera jugando a las escondidas en algún rincón de la morgue. Con el corazón acelerado, me levanté de la silla y salí de la sala de autopsias. Las risitas provenían del piso de arriba, donde se encontraban los casilleros en los que guardábamos nuestras pertenencias. Subí las escaleras con cautela, cada paso resonando en el silencio de la morgue. Al llegar al pasillo, las risitas se intensificaron, proveniente de uno de los casilleros. Me acerqué al casillero y lo abrí de golpe. El interior estaba vacío, excepto por una ligera corriente de aire frío. Las risitas cesaron abruptamente. Desconcertado, cerré el casillero y volví a la sala de autopsias. Al regresar, me detuve en seco. En las manos del niño, justo debajo de la sábana, había una pequeña pelota de goma, la misma que había dejado en mi casillero. Era una pelota muy diminuta, lo suficiente para caber en mi mano, de un color chillón, que solía llevar conmigo para relajarme durante las largas horas de trabajo. Mi mente se negó a aceptar lo que estaba viendo. ¿Cómo había llegado esa pelota ahí? ¿Acaso el niño había sido capaz de moverse y tomarla de mi casillero? Deseché esa idea como absurda, pero la evidencia estaba ante mis ojos. Pasé el resto de la noche tratando de encontrar una explicación racional a esto. Revisé las cámaras de seguridad, pero no había nada extraño. Ninguna persona autorizada había entrado en la morgue después de que yo lo hiciera. A la mañana siguiente, le conté a mi compañero todo lo que había sucedido. Se rió de mí, diciendo que seguramente había estado algo tenso por el trabajo y que mi mente simplemente me había estado jugando una mala pasada. Pero yo sabía que había visto algo inexplicable. Desde aquella noche, nunca volví a sentirme seguro en la morgue. Cada vez que entraba en ese lugar, tenía la sensación de que algo me observaba, algo que no pertenecía a este mundo. Y siempre, antes de irme, revisaba mi casillero para asegurarme de que todas mis pertenencias estuvieran en su lugar y nada hubiera desaparecido. A veces, cuando estoy solo en casa, me imagino al niño, sentado en mi casillero, riéndose a carcajadas mientras juega con mi pelota, y siento un escalofrío que me recorre todo el cuerpo, con el miedo de que algo así vuelva a ocurrirme. Recuerdo que ese día mi papá me llevó a un lugar muy raro. Era un edificio grande y viejo, con un olor muy fuerte que a mí no me gustaba nada. Papá me dijo que era su trabajo y que tenía que llevarme porque teníamos que hacer algo muy importante. Yo estaba aburrida, así que me quedé sentada en una silla cerca de la puerta, mirando a mi alrededor. De repente, vi a una señora. Llevaba una bata blanca muy larga, como las que usan los doctores en la tele. La señora salió de una puerta que estaba al fondo del pasillo y se dirigió hacia mí, con una sonrisa marcada en su cara. «Hola, pequeña», me dijo con una voz muy dulce. Yo le respondí con un alegre «¿Cómo te llamas?». «Cynthia», respondió ella sonriendo. La señora se agachó para quedar a mi altura. «Qué bonita eres», me dijo. «¿Quieres jugar conmigo?». Yo asentí con la cabeza, emocionada. La señora me llevó a un cuarto pequeño y oscuro. Dentro había una cama muy grande y blanca. «Este es mi cuarto», me dijo la señora. «¿Quieres ver mis juguetes?». Yo seguí a la señora al interior del cuarto. Estaba oscuro, pero la señora encendió una pequeña luz. En la cama
Vi muchas cosas brillantes. Mira, tengo muchos juguetes, me dijo la señora señalando las cosas brillantes. Pero cuando me acerqué para tocarlas, me di cuenta que no eran juguetes. Eran botones, hebillas y otras cosas que no entendía. La señora se sentó en la cama y me hizo reír contándome historias. De repente, escuché la voz de mi papá. Laura, Laura, ¿dónde estás? Aquí estoy, papá, le grité. Mi papá entró en el cuarto y se quedó mirándome fijamente. La señora para este momento ya se había ido, de forma inexplicable, ya que simplemente había desaparecido. ¿Con quién estabas hablando?, me preguntó mi padre con la voz temblorosa. Le conté todo lo que había pasado. Le dije que había conocido a una señora llamada Cynthia y que habíamos jugado juntas. Mi papá se puso muy pálido. Me preguntó: Laura, ¿recuerdas cómo era la señora? Yo le respondí. Tenía una bata blanca, muy larga, y una sonrisa muy bonita, le respondí. Mi papá se sentó en la cama y me abrazó muy fuerte. Me dijo que tenía que llevarme a casa. Cuando salimos del edificio, le pregunté a mi padre por qué la señora se había ido. Porque tenía que irse, mi amor, él me respondió. Mi papá seguía sin mirarme a los ojos, como que alterado, como que algo lo ponía nervioso. No entendí por qué mi padre estaba de ese humor. Hace minutos apenas estaba de buen humor. Al día siguiente, le pregunté a mi mamá por la señora, aquella señora llamada Cynthia. Mamá me dijo que no conocía a ninguna señora con ese nombre. Y tuvieron que pasar años, Alex, para enterarme de lo que en verdad pasó. Mucho tiempo después, cuando ya era más grande, cuando ya estaba en mi adolescencia, le pregunté a mi padre por qué había estado tan asustado aquel día. Mi papá me miró a los ojos y me contó la verdad. Me dijo que la señora con la que había jugado no era una persona real. Era un cuerpo que él estaba examinando. Un cuerpo que, casualmente, se llamaba Cynthia. Me explicó que los cuerpos en ese lugar no podían moverse ni hablar, pero que a veces nuestra imaginación nos juega este tipo de cosas de muy mal gusto. Nunca volví a ir a ese lugar a pesar de que mi padre siguió trabajando toda su vida como médico forense. Y en aquella vez me había llevado a la morgue. Cada vez que pienso en la señora Cynthia, siento un escalofrío. Por suerte, yo he escogido otra carrera muy diferente, y creo que fue algo derivado a esto, pues en lo que me queda de vida, no quiero tener relación ninguna con los cadáveres. La morgue era mi segundo hogar. Había trabajado allí durante años, que conocía cada rincón, cada olor, cada sonido. Era un lugar solitario, pero estaba acostumbrado a la compañía de los difuntos, pues después de todo, yo era el intendente nocturno y tenía que acoplarme a esto. Era mi turno de noche, como siempre. Mientras limpiaba los pasillos, una extraña sensación de inquietud me invadió. Algo se movía en la oscuridad. Al principio, pensé que era mi imaginación, producto de las tantas horas que pasaba solo en aquel lugar. Pero entonces lo vi. Una sombra se deslizaba por el pasillo, lejos de la luz que entraba por la ventana. Algo confundido, me acerqué a la ventana y observé con atención. La sombra era larga y oscura, como si alguien estuviera caminando de un lado hacia otro.
Me dije a mí mismo que seguramente eran otros empleados trabajando en algún otro sector de la morgue. Después de todo, los turnos de noche solían ser muy largos. Sin embargo, algo no cuadraba. Todas las luces estaban apagadas, excepto la tenue luz que entraba por la ventana. ¿Por qué alguien estaría caminando por los pasillos a oscuras? ¿Qué sentido tiene eso? Con el corazón acelerado, me dirigí hacia el pasillo donde había visto las sombras. Encendí el interruptor, pero las luces no funcionaron. Maldije en voz alta y saqué mi linterna. Iluminé el pasillo, pero no había nadie. Respiré hondo, tratando de calmarme. Quizás había sido solo un juego de sombras. Decidí seguir adelante. Al final del pasillo, había una puerta que daba acceso al cuarto frío. La abrí con cautela y la luz de mi linterna iluminó la escena. El cuarto estaba lleno de cadáveres, puestos en filas ordenadas, pero lo que más me sorprendió fue el frío intenso que emanaba de aquel lugar. De repente, sentí una corriente de aire que me heló la sangre. Volteé mi cabeza hacia abajo y mis ojos se abrieron como platos. Una de las camillas estaba vacía y lo que era aún más extraño, las huellas de los pies en el suelo parecían indicar que el cadáver se había levantado y había caminado hasta la puerta. Aterrorizado, salí corriendo del cuarto frío y busqué al vigilante nocturno. Lo encontré en la sala de descanso, profundamente dormido. Lo desperté y le conté lo que había visto. Al principio no me creyó, pero cuando lo llevé al cuarto frío y le mostré la camilla vacía, su rostro se puso pálido. Desde aquella noche, nunca volví a trabajar tranquilo en aquella morgue. Estoy convencido de que las sombras que vi eran reales, que los cadáveres se habían levantado de sus camillas y habían deambulado por la morgue. Y aunque han pasado muchos años, todavía siento un escalofrío cada vez que pienso en aquella noche, cada vez que recuerdo aquella sombra parada, deambulando por aquellos pasillos, en la penumbra total. Soy vigilante nocturno en una morgue. Cada noche, mi ronda era la misma: recorrer los pasillos, revisar las cámaras de seguridad y asegurarme de que todo estuviera en orden. Y aquella noche pintaba para ser exactamente igual que las otras, de absoluta rutina. Pero una extraña sensación de inquietud me recorría la espalda mientras caminaba por los largos pasillos. Las luces fluorescentes parpadeaban intermitentemente, proyectando sombras extrañas en las paredes. De repente, vi una figura moverse en la penumbra. Era una figura como de un hombre. Era alto y delgado, y llevaba puesto lo que parecía ser una bata de forense. Pensé que por esto mismo era uno de los forenses que se había quedado hasta tarde. Pero algo no cuadraba. Había revisado la lista de personal y estaba seguro de que todos se habían ido. Intrigado, me acerqué a la sala donde había visto la figura. La puerta estaba entreabierta y una tenue luz se filtraba por debajo. Con el corazón acelerado, entré en la habitación. En el centro de la sala, sobre una mesa de acero inoxidable, yacía un cuerpo cubierto por una sábana blanca. Parecía ser un cuerpo, uno de los tantos que pasan por la morgue. Pero movido por la curiosidad, me acerqué a la mesa y tiré de la sábana. Mis ojos se abrieron como platos.
ya que era el mismo doctor que yo había visto, que había entrado hace minutos a ese mismo cuarto. Sus ojos estaban abiertos de par en par, fijos en un punto indeterminado, y su piel tenía un color grisáceo. Lo más extraño de todo era que su pecho subía y bajaba lentamente, como si éste estuviera respirando. Aterrorizado, retrocedí un paso. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía estar vivo después de todo lo que había visto? Ese era un cuerpo, y se suponía que los cuerpos sin vida no pueden respirar. Justamente cuando iba a gritar, este cuerpo de alguna manera levantó la mano y señaló hacia mí. Salí corriendo de la sala. Mi corazón estaba latiendo muy fuerte. Busqué a alguien a quien pedir ayuda, pero la morgue estaba desierta. Volví a la sala, cerca del cuarto donde se encontraba aquel cuerpo, pero la puerta estaba cerrada. Intenté abrirla, pero estaba bloqueada. Golpeé la puerta con todas mis fuerzas, gritando, pidiendo ayuda, pero nadie vino. Me quedé ahí, atrapado en la oscuridad, escuchando el sonido de mi propio corazón. Justo cuando estaba a punto de perder la esperanza, escuché un ruido. Era el sonido de una alarma. Alguien había activado el sistema de seguridad. Con renovadas fuerzas, corrí hacia la puerta principal y salí a la calle, pidiendo ayuda a gritos a quien fuera. A la mañana siguiente, la policía encontró el cuerpo, quien ahora se identificó como el Dr. Ramírez. Obviamente, Alex, le pondré este apellido ya que no te puedo decir el verdadero, pero se había encontrado ahí en la morgue. Tal parecía ser que aquel forense no había llegado a su casa. Yo había marcado su salida, pero no había llegado. Incluso cuando vi su rostro, recostado ahí, su cara se me hizo familiar, pero el miedo no me hacía recordarlo. La causa del fallecimiento fue un fallo cardíaco, según el informe oficial. Pero yo sé lo que vi. Sé que algo extraño estaba sucediendo en aquel lugar. Y aunque logré escapar con vida, la experiencia me marcó para siempre. Nunca más volví a trabajar en una morgue. Nunca imaginé que una noche en la morgue pudiera convertirse en la experiencia más aterradora de mi vida. Era un lugar al que estaba acostumbrado, un espacio donde la vida se desvanecía y las almas se hacían incluso tangibles. Pero aquella noche, algo oscuro y siniestro se apoderó de ese ambiente ya de por sí macabro. Recuerdo que aquella noche era especialmente fría y húmeda. Me encontraba examinando un cuerpo sin vida cuando de repente, entre los sonidos de la ciudad y el zumbido de los refrigeradores, comencé a percibir un lamento débil y agudo. Al principio, creí que era producto de mi imaginación, una alucinación causada tal vez por las horas acumuladas del trabajo. Sin embargo, el sonido se hizo cada vez más insistente. Era como si este fuera el sollozo de una mujer, un gemido desgarrador que parecía provenir de las profundidades del edificio. Intrigado y un poco asustado, decidí investigar. Descendí por las escaleras que conducían al sótano, un lugar oscuro y húmedo, donde se almacenaban los cuerpos antes de ser trasladados a la morgue. A medida que avanzaba por el pasillo, el lamento se intensificó. La oscuridad era total, solo interrumpida por el tenue resplandor de una bombilla que parpadeaba débilmente.
Con el corazón palpitando en mi pecho, encendí mi linterna y dirigí el haz de la luz hacia adelante. Y ahí sentada, en una de las camillas, vi a una silueta. Era la silueta de una mujer, con la cabeza entre las manos, como si estuviera llorando desconsoladamente. Me acerqué lentamente. Cada paso que daba me parecía una eternidad. Cuando estuve lo suficientemente cerca, apreté el interruptor para encender la luz, pero en el instante en que la habitación se iluminó, la silueta desapareció, como por parte de magia. No había rastro de la mujer, ni de su presencia, solo la camilla vacía y la fría oscuridad del sótano. Aterrorizado, salí corriendo de ahí, subí las escaleras a toda velocidad y me encerré en la sala de autopsias. Traté de tranquilizarme, diciéndome a mí mismo que todo había sido producto de mi imaginación, una broma macabra de mi mente. Pero el miedo se había apoderado de mí y no podía sacudirme esa sensación de que algo maligno acechaba en aquel lugar. Intenté retomar mi trabajo, pero el lamento seguía resonando en mis oídos. Cada sombra, cada ruido, me hacía saltar del susto. La noche se me hizo interminable. Me sentía solo y vulnerable, a merced de una fuerza oscura que desconocía. Al amanecer, cuando los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse por las ventanas, decidí que no podía seguir así. Abandoné la morgue y me fui directamente a mi casa. Necesitaba descansar y olvidar esa terrible experiencia. Pero por mucho que lo intentara, no pude borrar de mi mente la imagen de aquella mujer llorando en la oscuridad. Desde aquella noche, nunca volví a trabajar en esa morgue. Y aunque han pasado muchos años, todavía siento un escalofrío cuando recuerdo lo que viví. La experiencia me marcó profundamente y me hizo cuestionar la existencia de lo sobrenatural. ¿Había visto un fantasma? ¿O simplemente había sido víctima de una alucinación? Nunca lo sabré con certeza. Pero lo que sí sé es que aquella noche, en la morgue, cambió mi vida para siempre. La morgue siempre había sido un lugar que me infundía un respeto reverencial. El silencio sepulcral, la fría luz fluorescente y la constante compañía de los cadáveres creaban una atmósfera única que, a pesar de ser macabra, me fascinaba. Aquella noche, como tantas otras, me encontraba inmerso en mis anotaciones, analizando los detalles de una autopsia reciente. De pronto, un ruido sordo me sacó de mi concentración. Provenía del cuarto frío, donde se almacenaban los cuerpos antes de ser trasladados a la sala de autopsias. Al principio, no le di mucha importancia. Seguramente era algún otro patólogo o un técnico de mantenimiento que se había quedado esta tarde. Sin embargo, el ruido se intensificó rápidamente, convirtiéndose en una serie de golpes secos y repetitivos, como si alguien estuviera golpeando con fuerza una de las camillas metálicas. Intrigado, me levanté de mi silla y me dirigí hacia el cuarto frío. A medida que me acercaba, el sonido se hacía cada vez más claro y definido. Dudé un momento antes de abrir la pesada puerta metálica. El interior del cuarto era aún más frío que el resto de la morgue, y la oscuridad era casi total. Encendí la luz, y el ruido cesó abruptamente. Escudriñé la habitación con la mirada, pero no encontré nada fuera de lo común.
Las camillas estaban ocupadas por los cuerpos cubiertos con sábanas blancas, y el ambiente era el mismo de siempre. Respiré hondo y me dispuse a salir, pero justo cuando iba a cerrar la puerta, escuché mi nombre. Rogelio, Rogelio. La voz era débil y entrecortada, como si proviniera de muy lejos. Me quedé paralizado. Había sido mi imaginación. Volví a mirar a mi alrededor, pero no había nadie más en la habitación. El corazón me latía con fuerza en el pecho y sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. Rogelio, ayúdame. La voz volvió a llamarme, esta vez con más insistencia. Sin dudarlo más, salí corriendo del cuarto frío y cerré la puerta de golpe. Me apoyé contra la pared tratando de recuperar el aliento. Estaba aterrorizado. ¿Qué había sido eso? ¿Había escuchado realmente mi nombre? ¿O simplemente me lo imaginé? En ese momento uno piensa cosas muy locas. Pasé el resto de la noche encerrado en la sala de autopsias, con las luces encendidas y la puerta cerrada con llave. Cada ruido que escuchaba me hacía sobresaltar. Me preguntaba qué clase de fuerza sobrenatural podía estar acechando en ese lugar. Cuando amaneció, tomé la decisión de irme de aquella morgue, pero por mucho de que intentara borrar aquello sucedido, la voz que me había llamado por mi nombre siempre me perseguía en cada noche en la que estaba ahí. Ahora ya han pasado algunos años, 15 para ser exactos. Jamás he vuelto a escuchar esos ruidos. Y a pesar de que ahora ya soy un forense, he tenido cuidado cuando me quedo en el turno de noche, ya que de sobra sé que los cadáveres, algunos, no se quedan quietos del todo. Nunca olvidaré aquella noche. Era una de esas guardias interminables en la morgue, donde el tiempo parecía detenerse. El silencio era ensordecedor, solo interrumpido por el zumbido de los refrigeradores y el tic-tac del reloj de la pared. Me encontraba descansando en una de las sillas de la sala de autopsias, con los ojos cerrados, pero alerta. A pesar de la tranquilidad aparente, siempre había una sensación de inquietud en ese lugar. Los cuerpos sin vida que nos rodeaban, cada uno con su propia historia, creaban una atmósfera pesada y opresiva. De repente, sentí una presencia. Abrí los ojos y vi algo que me heló la sangre. Una niña, vestida con un delicado vestido rosa, había pasado corriendo a mi lado. Su cabello rubio ondeaba el viento imaginario y sus ojos grandes y brillantes estaban fijos en un punto indeterminado. Sin dudarlo me levanté y la seguí. La niña se movía con una agilidad sorprendente, deslizándose entre las camillas como si estuviera jugando a las escondidas. La perseguí por los largos pasillos de la morgue. Mi corazón, a decir verdad, estaba latiendo muy fuerte. Después de lo que pareció una eternidad, la niña se detuvo frente a una de las puertas metálicas que daban acceso al cuarto frío. Sin vacilar, entró y desapareció en la oscuridad. Dudé un instante antes de seguirla. Sabía que no debía hacerlo, pero la curiosidad era más fuerte que mi miedo. Abrí la puerta y encendí la luz. El cuarto frío era un lugar gélido y desolado, donde los cuerpos yacían en filas ordenadas sobre aquellas camillas tétricas de acero. Y ahí, en una de esas camillas, estaba ella, la niña del vestido rosa.
Su cuerpo pequeño y frágil estaba cubierto por una sábana blanca, pero sus pies descalzos se asomaban por debajo. Al acercarme, noté que la sábana se había deslizado ligeramente, dejando al descubierto parte de su torso. Era la misma niña que había visto correr por los pasillos. Con una mezcla de miedo y compasión, levanté la sábana y la volví a colocar sobre su cuerpo. A lo largo de mis años trabajando en la morgue, había escuchado muchas historias sobre fenómenos paranormales relacionados con los cuerpos de los niños. Se decía que sus almas, aún incapaces de comprender que ya no estaban en este mundo, a menudo se negaban a abandonar sus cuerpos físicos. Mientras cubría a la niña, recordé una vieja leyenda que me había contado un compañero de trabajo. Según la leyenda, los niños que fallecían de una forma trágica a menudo se quedaban atrapados entre el mundo de los vivos y el de los espíritus, y que sus pobres almas vagaban por lugares que conocían en vida. Cerré la puerta del cuarto frío y salí de ahí lo más rápido que pude. Obviamente no me fui corriendo, solamente caminando. Necesitaba calmarme, necesitaba estar consciente de lo que estaba haciendo. Salí solamente a la puerta de la morgue. Intenté relajarme encendiendo un cigarrillo. Una vez que lo hice, comprendí que lo que había visto, en efecto, era un fantasma, pero que era solamente una almita. Una alma que estaba solamente perdida. No tenía por qué temerle. Apagué mi cigarro, Alex, y volví a mi trabajo. Después de todo, es lo que un forense tiene que hacer. Era tarde y el frío calaba hasta los huesos. Caminaba por la calle desierta, con la cabeza hacia abajo, pensando en mis problemas. De repente, al pasar frente a la morgue, una de las ventanas superiores se abrió de golpe. Me sobresalté y alcé la mirada. En la penumbra total, vi el rostro de un anciano. Sus ojos hundidos y su piel pálida brillaban a la luz de la luna. «Muchacho, muchacho», me llamó con voz débil. Parecía desesperado. Me quedé paralizado unos segundos, sin saber qué hacer, pero la insistencia en su mirada me obligó a acercarme. «¿Qué necesita?», pregunté con la voz temblorosa. «Tengo sed», respondió el anciano. Su voz apenas era un susurro. «¿Podrías traerme un poco de agua?». Sin pensarlo mucho, asentí con la cabeza. Corrí hasta el pequeño supermercado que estaba abierto las 24 horas y compré una botella de agua. Regresé a la morgue y volví a mirar hacia arriba. El anciano seguía allí, mirándome fijamente. «Gracias, muchacho», dijo con gratitud cuando le enseñé la botella. «Pero, ¿cómo puedo dársela?», pregunté señalando la ventana. «Por la puerta principal», respondió el anciano, con una sonrisa que me heló la sangre. Era una sonrisa demasiado amplia para un rostro tan demacrado. Dudé un instante, pero finalmente decidí hacer lo que me había pedido. Entré a la morgue y me dirigí hacia la puerta principal, pero en eso, un vigilante me detuvo. «¿Qué haces aquí a estas horas?», me preguntó, frunciendo el ceño. «Vine a traerle agua a un señor que estaba en una de las ventanas», expliqué señalando hacia arriba. El vigilante soltó una carcajada. «¿En una de las ventanas? ¿Estás loco? Esa ventana da a la sala de autopsias. Ahí solamente hay cadáveres». Me quedé atónito. ¿Cómo era posible?
Había hablado con ese hombre, había visto sus ojos, había sentido su desesperación. Y, imposible, balbuceé, mientras que el vigilante me miró con incredulidad. No hay nadie más aquí, aparte de nosotros. Así que vete a casa, antes de que llame a la policía. Salí de la morgue, sintiéndome confundido y aterrado. Durante días, no pude dejar de pensar en lo que había sucedido. ¿Había hablado con un fantasma? ¿O qué había pasado? Con el paso del tiempo, traté de convencerme de que todo había sido un producto de mi imaginación, pero cada vez que pasaba por delante de aquella morgue, sentía un escalofrío recorrer mi espalda, y siempre, sin excepción alguna, echaba un vistazo hacia arriba, a aquella ventana donde había visto por última vez el rostro del anciano, suplicando un poco de agua. Hasta el día de hoy, sigo sin entender lo que ocurrió aquella noche, pero una cosa es segura: nunca volveré a olvidar la sed del anciano de aquella morgue. Hola a todos, mi nombre es Melanie. Esta siguiente experiencia me sucedió a mí. Yo soy forense y en mi trabajo he visto cosas muy raras y también perturbadoras. No en el ámbito de lo paranormal, pero sí en el ámbito de ver cuerpos en situaciones deplorables. Uno se acostumbra a la larga. Y a pesar de que pasan cosas extrañas, como podrían pasar en alguna funeraria, como podrían pasar en algún cementerio, como ver sombras, escuchar ruidos, e incluso en la morgue en la que yo trabajo, muchos compañeros, e incluyéndome, hemos escuchado a una niña llorar. Pero claro, estas historias simplemente quedan en eso, en escuché algo, vi algo. Pero toda la noche transcurre sin mayor tema. Podríamos decir que nos acostumbramos a esto, pero esto que les quiero contar va un escalón más arriba de todas aquellas experiencias que yo he tenido. Llegó un cuerpo. Era un cuerpo de un hombre mayor. Tendría al caso algunos 80 a 90 años. Este hombre tenía obesidad. No mórbida, pero se podría decir que bastante avanzada. Como siempre me dieron el cuerpo a mí, y estaba yo en la guardia junto con otro compañero, el cual estaba en la sala de al lado, igual trabajando. Yo empecé a trabajar con este hombre, o más bien con ese cadáver. Y cuando me lo entregaron, venía en la misma posición que todos los otros, es decir, totalmente recostado y con los párpados caídos. O sea, que no se veían los ojos. Yo esto lo recuerdo muy bien, Alex. Empecé con mi trabajo y cuando me retiré de la mesa para tomar otro utensilio y volví a la misma, vi que los ojos del cadáver ahora se encontraban abiertos. Algo que me sorprendió, pero esto no fue todo. Estos ojos estaban mirándome. No era una mirada perdida. No era como la mirada de cualquier cadáver. Parecían unos ojos muy vivos. Parecían los ojos de una persona despierta. La mayoría de los ojos de un cadáver, en esa situación, por lo regular, está con el iris y también con la pupila, desviadas hacia arriba. La gran mayoría de casos. Yo no le di importancia. Fue algo que sí me sorprendió mucho, pero rápidamente le cerré los párpados nuevamente, porque como te dije, prácticamente me estaba observando. Y esto de cierta manera me incomodaba. Yo seguí trabajando, y en algún punto de mi trabajo tuve que retirarme.
nuevamente, pero esta vez solamente a tomar una taza de café. Cuando volví de nuevo a la mesa, nuevamente este cadáver tenía los ojos abiertos y de nueva cuenta me estaba observando. Esto ya era más extraño, porque yo me había movido. Ya no me encontraba en la misma posición de antes. Era como si los ojos, aunque sea muy poco, se hubieran movido para dar exactamente conmigo. Yo estiré lentamente mis dedos y de nueva cuenta le cerré los párpados. Ya algo nerviosa, porque tengo que admitirlo, continué con mi trabajo y en cierto momento, nuevamente me despego de la mesa. Voy a otra área y regreso nuevamente. No me tardo más de 3 minutos. Y cuando regreso, los párpados nuevamente se encuentran abiertos y los ojos me están mirando fijamente. En este punto, por más absurdo que suene, incluso si lo pienso ahora, me suena mucho más absurdo, ya que soy una persona de ciencia, pero si no lo hubiera hecho, apuesto a que lo hubiera pasado mucho peor. Yo hice un experimento. Me alejé del cadáver, esta vez sin cerrarle los párpados. Me fui alejando, pero sin quitarle la mirada de encima, y di una vuelta total, hasta llegar al otro extremo. Y nuevamente, me acerqué al cadáver. Lo rodeé con una distancia aproximada de algunos 4 metros. Y cuando me iba acercando, esta vez por el otro lado, observé que aquellos ojos ahora estaban en la dirección en la cual yo me iba acercando. Los ojos estaban plantados sobre mí. En ese momento, el terror me invadió. Salí de la sala y fui por mi compañero inmediatamente. Lo tomé del brazo y casi tratando de camuflar el horror que tenía por dentro, lo jalé a mi sala y le dije que me ayudara con el cuerpo, que algo extraño le estaban pasando a sus ojos. Y también le pregunté en el camino que si los ojos se podían mover a voluntad sin que el cuerpo estuviera vivo. Él obviamente me miró con esos ojos de: oye, ¿tú estás loca? Claro que no. Esta vez cuando llegamos a la sala, el cuerpo tenía los párpados caídos. Yo le pedí a mi compañero que se los levantara. Él lo hizo, claro, despreocupado. Alex, la pupila, todo el ojo, estaba volteado hacia arriba y reseco. Eran los ojos de un cadáver, como los ojos que yo había visto anteriormente. Esos ojos tan vivos que yo había visto antes ya no se encontraban. Le pedí a mi compañero que se quedara conmigo, al menos hasta que terminara con aquel cadáver. Y así lo hizo, a pesar de que, después de comentarle todo lo que me había pasado días después, creyó genuinamente que tal vez me lo había imaginado. Es algo que hasta ahora no me ha vuelto a pasar. Pero qué horror, tan solo pensarlo. Aquella noche me siguió con la mirada un cadáver. Hola, mi nombre es Enrique Solcedo y quiero platicarte una experiencia, Alex. Esta experiencia no es mía, pertenece a mi padre. Él es forense y ha vivido algunas experiencias que, de cierta manera, me las ha contado a mí y a mi hermana, y pues no les encontramos explicación. Pero hay una experiencia que le sucedió, incluso antes de tenernos a nosotros, antes de casarse. Él tenía aproximadamente unos 30 años cuando le pasó esto, y quiero compartírtela ahora. Es una experiencia que podríamos decir entra en el terreno de lo paranormal. Sucede lo siguiente.
Él tenía un amigo de algunos años, algunos 5 o 6 años, y junto con este amigo tenían pues un tiempo para ellos. Mi padre en ese momento entraba en el turno de noche a trabajar en la morgue, mientras que su amigo por otra parte iba saliendo del turno de día, y ambos se encontraban en un pequeño parque que, por estar a espaldas de un enorme edificio, pues no había muchas personas ahí. Habían algunos columpios, un sub y baja, pero rara vez había niños. Y como en todo parque también hay bancas. Mi padre siempre era el que llegaba primero. De frente a este parque quedaba la morgue, en donde él trabajaba. Y su amigo pasaba por este parque camino a su casa. Exactamente a esa hora, por eso de las 9 de la noche, ellos dos se encontraban ahí. Y al menos por media hora se la pasaban sentados uno al lado del otro, platicando sobre cómo había estado su día y sobre cómo iba la familia, trabajo, amistades, etc. Digamos que durante muchos años siguieron esta tradición, y debido a esto, pues estaban al día de la vida de uno y de otro. Hasta que una noche, cuando llegó mi padre primero, como todas las noches siempre pasaba, encendió un cigarro y esperó a su amigo. Pero los minutos pasaban, 5, 10, 15 minutos. Incluso mi padre pensó que tal vez no pasaría. Como algunas otras noches, tal vez tenía un pendiente, tal vez había salido, o tal vez simplemente se había quedado horas extras. En fin, no le tomó importancia. Él estaba al pendiente de su hora para entrar. Cuando en eso, como todos lo hacemos en algún momento, él estaba viendo hacia adelante, después para un lado, después para el otro, viendo todo el panorama, cuando en eso, por el rabillo del ojo, capta que alguien está sentado, no a un lado de él, sino en la banca contigua, la que queda de espaldas hacia donde estaba sentado él, ya que comenzaba un pasillo que iba camino al corazón del parque donde estaban todos los juegos. Y esta sombra, esta silueta, se le hace conocida. Su cabeza, su abrigo, toda su forma. Él voltea, y a pesar de que lo ve de espaldas sentado, lo logra reconocer. Era su amigo, el que siempre llegaba a esa hora. Se le extraña ya que su amigo siempre llegaba en una motocicleta, se detenía enfrente de la banca, se bajaba de esta y se sentaba con él. Siempre le pedía un cigarrillo, ya que mi padre cargaba con una cajetilla, y los dos se sentaban a platicar, pero en esta ocasión era muy extraño. Su amigo llegó al mismo lugar de siempre, pero no llegó en ninguna motocicleta, y no llegó ni siquiera saludándolo. Quién sabe, tal vez había tenido un día muy difícil, mi padre pensó en ese momento. Tal vez estaba muy serio, tal vez no quería hablar con nadie, tal vez simplemente quería estar sentado con sus pensamientos. Mi padre le habla y le pregunta: «Oye, ¿está todo bien? ¿Por qué vienes tan serio?». Su amigo no le contesta, o no le contesta de cierta manera la pregunta que él le había hecho. Él solamente estira su brazo y le pide un cigarrillo. Mi padre normalmente saca uno, estira su brazo y mientras se lo da, toca por breves segundos sus dedos. Mi padre dice que la mano de su amigo estaba helada, petrificada por completo, además de muy dura. Su amigo toma el cigarrillo, lo enciende y procede a fumar, de igual manera sin pronunciar ni una sola palabra. Mi padre le empieza a preguntar qué había sucedido, que por qué estaba tan extraño, pero su amigo simplemente le hacía con la mano o con su cabeza, jamás volteándolo a ver, que no, es una señal simplemente, que no le pasa nada, que está todo bien. Mi padre empieza a platicar con él sobre las cosas que le habían pasado, sobre los problemas que tenía en ese momento.
y su amigo continúa ahí sentado, simplemente escuchando, sin decir ni una sola palabra. En cierto momento, habían pasado como unos 5 minutos, 7 minutos, según mi padre, cuando entre toda la plática, mientras que él estaba mirando hacia enfrente, hacia la morgue, voltea de nuevo con su amigo, para al menos verlo de espaldas, y se da cuenta de que ya no está ahí. Su amigo había desaparecido, de la misma forma en la que había aparecido, simplemente como por un pestañeo. Mi padre se sorprende, pero también se molesta. Es decir, a ver, llega ni saluda, no me dirige la palabra, y luego se va sin avisar. En definitiva, se estaba comportando extraño, pero tal vez había tenido un mal día. Mi padre no le presta atención a esto. Da la hora de su entrada, se prepara y va hacia la morgue. Entra y comienza a trabajar como comúnmente lo hace, con algunos cuerpos que tenía ahí. Y casi cuando va entrando, recibe una llamada de uno de sus compañeros, que a la morgue irían a llevar 3 cuerpos de un accidente. Mi padre se prepara, pues sabe muy bien que los cuerpos en accidentes algunas veces vienen desfigurados o vienen muy maltratados, con partes del cuerpo faltantes. Hay que tener un estómago muy fuerte para soportarlo, y mi padre se estaba preparando, y a pesar de que lo preparan durante años, uno no sabe lo que puede ver una noche de esas, cuando le traen los cuerpos. Casi 40 minutos desde que había entrado, él empieza a abrir los cuerpos de esas bolsas negras que los traen los paramédicos con cierre, muy bien asegurados. Abre uno, abre otro, y justo cuando abre el último, a mi padre le entra un escalofrío. Se lleva el susto de su vida. Y también después, casi segundos después de haber sentido esto, siente muchas ganas de llorar, pues la persona que estaba ahí la conocía. Era su amigo. Iba con la misma vestimenta que lo había visto tan solo minutos antes. Ahí estaba algo maltratado. El accidente había involucrado a 2 autos, con 2 diferentes personas, y una motocicleta. Tristemente, era su amigo. Lo extraño de esto, Alex, y lo que le provocó a mi padre un insomnio terrible durante los días siguientes, es que el accidente había sucedido horas antes de llevar los cuerpos a la morgue, algunas 2 o 3 como mínimo. Por lo tanto, cuando su amigo se sentó con él en el parque, ya no estaba vivo. Hola, saludos Alex. Mi nombre es Charlie y le mando un fuerte abrazo a toda la comunidad de la cripta embrujada desde Guanajuato. Les quiero contar mi historia. Yo soy forense y pese que actualmente no me desempeño como tal, ya que todavía estoy en busca de un trabajo y estoy como dueño de mi propio negocio, les quiero contar una experiencia que me sucedió mientras trabajaba como forense en otro estado. De hecho, fue mi primer empleo saliendo de la facultad. Cuando llegué a esta morgue, empecé a hacer amistades con el demás personal, como siempre en cualquier trabajo, y todos me decían lo mismo, que en ese lugar espantaban, que uno podía ver cosas, que a veces los cadáveres murmuraban cosas. Me decían ellos, que no te parezca extraño si es que te dicen por tu nombre, o escuchas a lo lejos tu nombre, o escuchas pasos andar por donde están los cadáveres, ya que por las noches ellos se levantan y caminan.
Eran cuentos que, para serte sincero, me dieron miedo en un principio, pero conforme uno va trabajando y se va acostumbrando a los pasillos, a la iluminación, a trabajar con cadáveres, pues uno pierde el miedo. Y pese a que sí escuché varias cosas extrañas en los pasillos, cosas que no les encontré explicación alguna, en una ocasión, cuando yo estaba buscando a un compañero mío, ya que salíamos a comer a la misma hora y solamente nosotros dos estábamos de guardia nocturna, teníamos que estar presentes ya que había cámaras de seguridad en nuestra hora de comida, en el comedor. Yo lo estaba buscando. Usualmente durante la noche, solamente estamos en el primer piso, continuando el trabajo que se dejó en el día. Al segundo piso, si te soy sincero, jamás subíamos. Era el congelador, los cuartos de administración y una que otra sala que se usaba como almacén. Yo subí al segundo piso, buscando a mi compañero, y cuando estaba caminando por el pasillo central, lo vi, o al menos creí que lo había visto. Era un forense, de nuestra misma vestimenta, empujando una camilla y entrando al cuarto frío. Era extraño ya que no teníamos ningún pendiente ahí, pero yo lo fui siguiendo, a la par también de que iba gritando su nombre. Y fue en ese momento, en ese preciso momento, que escuché un grito de regreso, pero esta vez viniendo de las escaleras, abajo en el primer piso. Era mi compañero, el cual también me estaba buscando. Yo me detuve y fui hacia el pasillo, hasta el borde de las escaleras, y le pregunté: ¿cómo es que estás acá abajo? Él me contestó: sí, aquí estamos, siempre estamos en el primer piso. ¿Y tú, qué haces allá arriba? Yo le contesté: ¿hay alguien más aquí? ¿Dejaron a otro forense con nosotros? Él me respondió: no, solamente nosotros. Yo le respondo que vi a un forense empujar una camilla y entrar al cuarto frío, que si lo seguíamos, ya que en la bitácora, en la entrada, con el guardia de seguridad, solamente nosotros dos estábamos registrados. Él me dijo que no hacía falta, y solamente me hizo con una mano: ya bájate, no te preocupes. Creo que lo que viste fue el forense. Muchos ya lo han visto, de hecho yo también ya lo vi. Créeme, es mejor no seguirlo. Y guárdate esto como advertencia de que no tenemos que subir al segundo piso. En el camino yo le pregunté por qué y qué se traía con ese cuento del forense. Él me platicó que años atrás, hace aproximadamente unos 15 o 20 años, en esa morgue había fallecido un forense de un paro cardíaco. Decían que era tan trabajador que no había dejado de hacerlo incluso en el más allá. Otros dicen que este forense les quitaba ciertas piezas a los cadáveres de adentro para venderlas, así como también cabello o cosas que pudieran ser útiles. Obviamente, nada legal, y más aún si eran cuerpos que nadie pedía, que nadie iba a identificarlos. Dicen que después de su fallecimiento, ahí mismo en la morgue, su espíritu quedó atrapado, tanto así que sigue trabajando desde el más allá. Estas eran dos versiones que se tenían. Obviamente mi amigo me contó esto tan relajado que yo pensé que era mentira. Me acuerdo que la conversación se desvió y terminamos hablando de cosas paranormales, pero no necesariamente de miedo, sino de risa, anécdotas o cuentos que se decían. Yo no le tomé importancia, yo pensé que mi compañero me quería asustar simplemente, a pesar de haber visto a aquel forense, como si hubiera sido una persona de carne y hueso, como si hubiera sido una persona que estaba ahí, delante mía. Solamente lo vi de espaldas. Yo seguí con mi trabajo y le creí, digamos, un 50% de lo que me decía. Pasaron los días y, para serte sincero, esta leyenda se me olvidó. Y no sé si habían pasado algunos meses, tal vez 2, cuando de nueva cuenta subí al segundo piso.
Esta vez buscando nuevamente a mi compañero, escuché cómo movían una camilla de metal de las que tenemos, ese rechinido característico, y este sonido venía a la par de también de algunos pasos, desde adentro del cuarto congelado, del refrigerador, donde almacenamos todos los cuerpos. Rápidamente pensé que era mi compañero. Abrí la puerta. Entré, prendí la luz, pero no había nadie. Lo que me desconcertó, al menos de primera vista. Como somos forenses, llevamos el conteo y sabemos cuántos cuerpos son con los que estamos trabajando. En ese momento teníamos que tener cerca de 6 solamente en el congelador. Pero, al contarlos rápidamente, un conteo que ni siquiera fue intencional, observé que había 8. Incluso las mantas eran diferentes, eran como unas sábanas. Contrarrestaban rápidamente a la vista con los plásticos que usábamos nosotros. Ya no se usaban sábanas. Era un método que antes se usaba, pero ya no usaba la morgue. Fui rápidamente. Caminé hasta estos cuerpos y solamente por curiosidad, Alex, levanté la manta y el cadáver. Yo no lo reconocí. Asumo que se trataba del cuerpo de un adolescente, tal vez de algunos 14 o 15 años, pero estaba muy demacrado. Su piel estaba pegada a los huesos. Sus ojos estaban hundidos hasta adentro. Parecía incluso un esqueleto solamente. Obviamente tal vez esta persona falleció por una de esas enfermedades que te chupan la vida, te chupan el cuerpo. Pierdes peso, pierdes tu musculatura. Esas enfermedades terminales que, por su edad, seguramente ya había nacido con ella. Había visto casos así, tanto así que ya no tenía pelo. Todo el cuero cabelludo se le había caído. Tapé de nueva cuenta el cuerpo. Y por alguna razón que no entiendo hasta ahora, no me animé a ver el otro. Pero eso sí, descubrí el cuerpo del adolescente, de su pie. En el pie teníamos registrados los datos de este. Obviamente venía su nombre, su edad, que obviamente la había atinado, tenía 15 años. Y poco más. Yo me quedé con esta información. Salí del cuarto frío y casi enseguida encontré a mi compañero bajando las escaleras. Yo le pregunté: oye, ¿tú conoces a esta persona? Le di los datos del adolescente y casi enseguida, él que iba caminando se detiene en seco. Me volteé a ver y me pregunta: ¿te metiste al cuarto frío? Yo algo consternado, más que nada por la actitud que había tomado. Le digo: sí. ¿Por qué? ¿Tiene algo de malo? Se voltea completamente y me dice: ¿qué no te dije que en las noches, en el horario nocturno, no te tienes que meter al cuarto frío? Yo le respondo: sí, pero lo que me dijiste era solamente una leyenda tonta. Solamente te estoy preguntando si tú conoces a este cadáver, ya que yo no tengo papeles de él y no lo tengo registrado. Mi compañero me ve fijamente y me dice: ese paciente no existe. Ese paciente es del forense, o al menos era uno de los que atendía antes de fallecer. Yo me le quedo mirando, algo crédulo todavía, y le pregunto: ¿sigues empeñado en que te crea ese cuentito? Él me dijo: no es un cuentito, es verdadero. Muchos lo han visto, y si lo sigues hasta el cuarto frío, donde él mete todos sus cadáveres, o al menos con los que estaba trabajando antes de fallecer, te los vas a encontrar. Ese cadáver que tú me dices es uno de ellos. Alex, de cierta manera, por la forma en la que me lo estaba contando, me dio miedo. No fui capaz de revisar hasta horas después, esta vez ya con la luz del sol de mi lado,
Me sentía como un niño otra vez, como si el sol aportara algún tipo de cobertura que me iba a proteger, pero de cierta manera sucedió. Entré al cuarto frío y solamente habían 6. Los 6 cuerpos que teníamos registrados. Los otros 2 ya no se encontraban. Solamente yo y mi compañero estuvimos ese día en la morgue. Nadie sacó ningún cuerpo y nadie metió ninguno. Desde esa noche, creo en aquellas leyendas, e incluso en las más absurdas, porque a final de cuentas, estas se originan a partir de algo real. Yo no creí en un principio, y por eso me encontré de frente con aquellos cadáveres que aún se manifiestan durante la noche en aquella morgue. Mi nombre es Ezequiel Robles. La experiencia paranormal que les quiero contar, porque sí, y a pesar de denominarme como una persona que no cree en los fantasmas, en los demonios, de cierta manera disfruto los relatos, me gusta escucharlos, me gusta ver películas de terror, pero per se, que yo crea en eso, es muy difícil. Esta es la única experiencia paranormal que he tenido, y para mi mala suerte, ocurrió en mi trabajo. Yo soy forense, y creo que muchos de ustedes podrían pensar que tratar con cadáveres puede ser algo aterrador. Tal vez al principio sí, pero conforme van pasando los años, uno se termina acostumbrando. De cierta manera le había agarrado gusto a mi trabajo. Es un trabajo el cual amo y soy bueno para ello. Aunque tenga que trabajar de noche, lo hago con mucho gusto. Incluso, también hablando con los cadáveres. Al ser un forense se tienen ciertas reglas. Se tiene que tratar con mucho respeto el cuerpo. También se le tiene que llamar por usted. Incluso algunos compañeros que llevan más en estos años que yo, cada vez que lo van a voltear, cada vez que van a hacerle un movimiento brusco al cadáver, ellos le piden permiso, o le avisan, por así decirlo, que lo van a mover, que lo van a poner de espalda. Yo cuando era más joven les preguntaba que por qué hacían eso. A final de cuentas, sí era una persona viva, pero ya no lo estaba. Muchos de estos forenses me contestaron que aquella persona, aquel cuerpo, todavía tenía una esencia de lo que había sido en vida, pues en la gran mayoría de ocasiones, el cuerpo está reciente cuando nos lo entregan. Algunos forenses dicen que cierta parte del alma de ese cuerpo aún no se va, y creo que por esto mismo me pasó lo ocurrido aquella noche. Eran aproximadamente las 11 cuando me encontraba desempeñando mi trabajo. Yo me encontraba haciendo los preparativos y se me dio por empezar a hablar. Empecé a hablar con el cadáver. Como era costumbre para mí, le empecé a decir algunos problemas que yo tenía. Empecé a decirle que estaba buscando soluciones a estos problemas y que me aconsejaba. Aunque claro, todo esto lo decía de broma. Sabía que no me podía contestar. Y en eso llega un momento en el que recuerdo que me dicen que este cuerpo, que este hombre había fallecido debido a la bebida. Es decir, había sido un alcohólico, o vamos a decir que era una persona la cual le gustaba tomar demasiado en fiestas, los fines de semana, y pues terminó pagando el precio. Era una persona relativamente joven, como de algunos 40 y tantos años. Yo mientras trabajo, siempre tengo guardados en el refri unas cervezas. A ver, no es que me ponga ebrio, pero por eso de las 12, 12 y media,
Me gusta estar trabajando y tomándome 1 o 2 cervezas mientras escucho música, ya que a esa hora también llega mi sobrino que está estudiando también para forense. Pero en aquel momento yo me encontraba solo. Recuerdo que fui al refri, tomé la cerveza, fui de nuevo con este hombre y puse la cerveza en una mesa que estaba enfrente, como a unos 5 metros de donde tenía recostado el cadáver de este hombre. Tal vez le falté el respeto diciendo que me tomaba una a su favor, pero que él no podía tomar ya que le hacían mal, como que burlándome de cierta forma, pero yo no lo hice de esa manera. En fin, seguí con mi trabajo y en eso me dio hambre, por lo que fui a la cocina, encendí el microondas y recuerdo perfectamente haber escuchado los pasos de alguien viniendo de aquella sala. Estos pasos son muy característicos y creo que cualquiera puede identificarlos muy bien. Uno cuando va caminando con zapatos, ya sea si eres mujer o hombre, o con tacones, reconoces las pisadas. Los tacones suenan de cierta forma, los zapatos de cierta forma, incluso las chanclas suenan de cierta forma. En aquella ocasión lo que yo escuché eran los pies de alguien descalzo que iba caminando de un sitio a otro. Inmediatamente lo que hice fue mirar hacia el pasillo, pero no vi nada. Tenía la puerta de aquella sala abierta, donde se encontraba el cadáver, pero yo no lo podía ver. Estaba fuera de mi vista. Tal vez la respuesta más lógica era que mi sobrino había llegado, pero por más que lo busqué, no lo encontré. Revisé en el pasillo, en las escaleras, en la sala. No había nadie. Cuando fui de nuevo a la sala, esta vez con el estómago lleno, ya que había merendado algo, llego a la sala, voy directamente hacia la mesa, donde había dejado mi cerveza, y en ese momento me percato de que la cerveza no se encuentra. A mí se me hace extraño. No hay nadie más en el edificio, solamente yo. Mi sobrino todavía no llega. Yo recuerdo perfectamente que había dejado la cerveza ahí. Tengo muy buena memoria, por lo que la empiezo a buscar con la mirada, y en eso la encuentro. La cerveza ahora reposa en la mano del cadáver. Este cuerpo la está sosteniendo con su mano, como si lo hubiera agarrado, como si estuviera tomando de ella. Yo, algo confundido, y por qué no decirlo también, con mucho miedo, me acerco, tomo el pico de la cerveza y la trato de sacar, pero no puedo. El envase de la cerveza está aprisionado con fuerza. Tiene sentido, ya que es un cadáver, es un cuerpo inerte. Pero también debido a esto, ¿cómo es posible que lo hubiera tomado? Haciendo fuerza, intentando no pensar en eso, y los trato de separar. Tardé algo en hacerlo, pero a final de cuentas lo logré. Y cuando separo el envase, me doy cuenta que también le hace falta bebida. La cerveza estaba a punto de acabarse. Quedaba una cuarta parte, por así decirlo. Yo solamente le había dado 2 tragos, cuando mucho. Cuando yo la dejé ahí, quedaba más de la mitad de la cerveza. Me fui acercando y toqué levemente los labios de aquel cuerpo. Estaban mojados, como si hubiera bebido algo recientemente. Me llevé la cerveza y cerré la puerta. No continué con el trabajo hasta que llegó mi sobrino. Una vez que él llegó, retomamos donde me había quedado. Yo no le dije nada, y de cierta forma no le conté a nadie sobre esto. Me lo guardé para mí. Desde esta experiencia,
Cuido mucho lo que digo a los cadáveres. Si bien todavía hablo con ellos de vez en cuando, la verdad es que ya no intento burlarme mucho, o más bien no intento indagar sobre los temas de su fallecimiento. Desde esta experiencia creo en lo que los otros forenses me dijeron. Aun cuando el cuerpo ya no se encuentra con vida, hay una esencia que se deja. Hay algo todavía dentro del cadáver, y ese algo se tiene que tratar con mucho respeto. Antes de terminar, me gustaría mandar los saludos a los miembros del canal que apoyan el contenido mes con mes, y que sin eso, este proyecto no podría ser posible. Muchas gracias, criptomaníacos. No olvides que si el video te gustó, me apoyarías mucho dando un like, compartiéndolo y comentando abajo. Suscríbete para más contenido y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Sin más por decir, yo me despido. Mi nombre es Alex. Les deseo buenas noches y unas aterradoras pesadillas.